Shalom, shalom familia, quienes saluda a su hermano Rudolf Reyes de Venezuela, de la Kehilá de Yehoshua. Saludos cordiales para todos, aún para mis hermanos dispersos. Quiero darle la gloria a nuestro Padre Celestial, a Jehová Sebaot, y a su Hijo, Yehoshua Hamashiach, que nos permite el poder estar aquí con todos ustedes para llevar a cabo las porciones semanales, los comienzos de mes y los tiempos señalados, para edificación del cuerpo del Mesías y su crecimiento. Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a nuestro mentor de la Kehilá de Yehoshua, nuestro estimado y amigo el Mori Aarón Morales, y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales, que son los mentores quienes nos pastorean a través de la bendita Torá, y que el Padre escogiera a estas personas para bendecir a nuestras vidas. Hoy vamos a ver el segundo audio, el segundo tema, de Volviendo a la casa de mi padre, en su serie número 8, y que estamos viendo la resurrección del Mesías, de lo cual, cuáles fueron los eventos que se produjeron y qué trajera las consecuencias cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol. ¿Y qué trajo? Muerto, trajo una separación. Lo hemos visto en el primer audio y hoy vamos a hacer el segundo. Pero quiero comenzar dándole gracias al Padre y citando el Shema, que dice: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Bae. Y dice: escucha Israel a Jehová nuestro Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, qué lindo y qué bueno poder estar nuevamente con ustedes, hermanos. De verdad, me gozo. Es un tema bastante extenso, de lo cual tuve que estudiar muchísimo. Es un libro que se llama, creo que es de un señor llamado Wright, no me acuerdo el apellido, sé, pero el nombre no me acuerdo, y habla de la resurrección del Mesías. Son 900, casi 1000 y pico de páginas, y él explica muy bien. Solo que estoy llevando de lo que pude leer y aprender, por qué fue tan exitoso la venida del Mesías, y por qué el Evangelio tuvo, digamos que fue aceptado en el tiempo del primer siglo de los discípulos de los apóstoles, y por qué Pablo incluso se refería y hablaba a cada comunidad de esa manera. Porque recordemos que estaba Roma operando, el culto imperial, el mundo imperial de Roma. ¿Y en qué creía Roma? Pero también estaba la comunidad griega, que tuvo una buena influencia en lo que fue Israel. Recuerde que Israel, cuando uno va al libro de Daniel, usted se va a dar cuenta de algo, que habla de la imagen, y la imagen tiene que ver con los imperios que iban a estar bajo, no solamente el pueblo de Israel, la humanidad, y que el griego tuvo una gran influencia en el mundo antiguo, en la era común, y que esa influencia a tal punto existe hoy. La filosofía, la cultura griega, incluso hasta para ver la Torá. Pero cuando uno va a su contexto hebreo, sí hay alguna diferencia. No, el griego fue malo, por favor. Ha habido una mala información en cuanto al griego. El griego tuvo su influencia para llevar a cabo el propósito que el Padre estableció para que se anunciara la verdadera Besorá, el verdadero Evangelio, y que era lo más parecido al hebreo para poder llevar a cabo ese proyecto que tuviera influenciar a la humanidad. Solo que bueno, se tergiversó, algunas cosas, y bueno, empezaron a hablar, pero bueno, el Padre ha traído la restauración
a, a esto y quería resaltar eso. El griego tuvo su buena influencia y es una mala información que están dando de que el griego le hizo daño al evangelio. Mentira, todo lo contrario. Ayudó a que el evangelio se propagara, se expandiera. Y quería resaltar eso. De hecho, hay un estudio hecho por el Morero Moral y su esposa, la Mora Araceli, el griego, lenguaje que ayudó a expandir el evangelio. Yo les recomiendo ese audio. Bien, entonces estamos viendo la resurrección del Mesías y de el por qué que se hablaba en el antiguo, antes de que apareciera Yeshua, cuando el Imperio Romano, y la influencia que tenía Grecia, digámoslo así, el griego sobre Israel, o sobre todo lo que era Medio Oriente y parte de Europa, Asia Menor e inclusive Asia Mayor, como lo quieran poner en el mapa, pero hubo una influencia. Entonces, cuando aparece la figura de Juan, que se le conoce como Juan el Inmersor, él comienza a hablar de la siguiente manera. Él dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? ¿A qué reino se refería? ¿Qué dijimos en el primer estudio? Que perdió Adán un reino y que el Padre estaba restaurando ese reino que Adán había perdido. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que yo le hablo y le digo que la Torah, la Constitución de Israel, tiene, no solamente en el ámbito físico, sino que habla de un Dios, de un creador de cielos y tierra, pero que le entregó a un pueblo una constitución para que viviera, y que esa constitución tiene lo que se conoce como Alfa y Omega, Aleph Tav. ¿Qué dice Aleph? El principio. El Tav, el final. Entonces, lo que está diciendo es que él conoce muy bien los eventos que iban a suceder bajo su premisa de entregar una constitución, pero que esa constitución habla perfectamente de los eventos que iban a suceder en la línea del tiempo, en el crono, pero que también iba a venir a alguien que iba a restaurar esa relación que se perdió entre Adán y Eva con el creador de cielos y tierra. Y por eso te está viniendo una figura como Juan el Bautista. Por eso yo le recomiendo también el verdadero significado de bajar a las aguas, hecho por este servidor, por Rudolf Reyes, y usted va a entender un poco más esto. Entonces, cuando Juan comienza a hablar porque el reino de los cielos se ha acercado, era porque el Padre quería restaurar y había enviado a alguien que se llama Yeshua HaMashiach o Yehoshua HaMashiach para lo que se estaba anunciando, de lo que dije en una oportunidad. ¿Qué dije yo al principio? Desde que nace el tercer hijo de Adán y Eva, comienza a hablarse de la figura del Mesías, es decir, alguien que vendría a traer no solamente la paz, sino a restaurar esa relación que se había roto al principio, y que por eso es que se le dan la promesa a Noé de que la tierra nunca más sería que iba a ser sumergida en agua. Luego buscan a Abraham y le hacen la promesa de todo. Aparece Isaac, aparecen las 12, aparece Israel, sus 10 hijos, 2 que adopta, que serían los 12, para poder llevar a cabo un plan, una restauración completa. A David se le hace la promesa de que venía ¿quién? El Mesías, y aquí está lo que el Padre había anunciado. Es bueno saber que en las culturas antiguas, y por eso le hablé de Nimrod, que lo que hizo fue levantar un sistema falso, porque así se le conoce. Babilonia lo que significa es confusión, y eso es lo que ha hecho el enemigo, tratar de crear una religión, tratar de crear sistema de gobierno, tratar de crear una cultura para tener a la gente engañada, como de decir un velo, y no conozcan esta verdad, pero que el Padre está restaurando
a su pueblo, a que salgan de círculos religiosos y que conozcan la verdadera el verdadero evangelio. Y por eso aparece esta figura, Juan el Inmersor. Atraer. El mundo fue acabado con agua. ¿Qué tiene que ver el agua cuando Juan aparece? Bueno, un nuevo comienzo. Lo dije en el audio anterior, que cuando Abraham cruza el río, lo que estaba diciendo es: yo voy a traer una restauración, yo voy a traer un cambio. Y que al cruzar el río, eso fue lo que sucedió. Cuando salieron de Egipto, cruzaron el mar de Junco, eso fue lo que pasó. Estamos hablando de un lenguaje que pasar por las aguas, es decir, las naciones no pueden detener los planes y el poder que tiene Jehová. Y Yeshua, cuando caminó por las aguas, es el mismo lenguaje. Por eso es que hay que bajar a las aguas, y por eso hay que entender cuando Yeshua bajó a las aguas. Yo lo explico en esa serie de audio que se llama El verdadero significado de bajar a las aguas. Entonces, cuando Juan aparece, lo que está anunciando es esto: está anunciando un nuevo reino, está anunciando que el Padre quiere restaurar a la tierra a través de esta figura de Yeshua, y que traería vida. En el mundo antiguo, la gente tenía la creencia, por eso le hablé de Grecia y le estoy hablando de Roma. ¿Por qué? Porque Roma también ofrecía, digamos que su paquete, su combo. Si ustedes o ellos adoraban a César Augusto, le garantizaban la comida, la ropa, la vestimenta, la paz, la tranquilidad, pero nunca la vida eterna. No hay alguien en toda su historia que haya resucitado y que diga: yo soy el Mesías. El sistema babilónico ha sido efectivo a la hora de engañar a la gente, porque ha sido opresivo, ha sido perseguidor, ha sido a la hora de ejercer, digamos que la autoridad era de vejar, humillar. Grecia también tenía su manera de creer, que dándole y poniendo las ofrendas a sus dioses y al sistema, como es la reina del cielo también, en Ishtar, todas esas culturas, es creer que ellos son proveedores de todo, y ese es el éxito que ha tenido el enemigo en engañar a la gente, como también en fiestas, calendarios, días de reuniones, y la gente está y toma las cosas literales, pero no investigan, y por eso yo tengo que hablar de todo esto. Entonces, cuando apareció Nimrod y su esposa, ellos tuvieron un hijo, pero entonces, según ellos, o la cultura, porque así lo cuentan, esta mujer se concibió con una serpiente y tuvo relaciones, y apareció su hijo, que venía a salvar, que venía a restaurar la tierra. Pero murió su hijo, y ¿qué ha traído? Nada. Luego, para ponerlo en el tiempo del primer siglo, la paz romana fue muy dura, y cuando uno estudia la cultura romana y la influencia que tuvo sobre el pueblo de Israel y su manera de gobernar y de influenciar a todo lo que abarcó el Imperio Romano, mira, eso es una aberración. Pero que la mamá de César también supuestamente tuvo relación con una serpiente que bajó algo como un espíritu, pasó lo que pasó, apareció su hijo, y que era el Salvador del mundo. Entonces, tengo que decir esto porque se conocía a través del tiempo que iba a aparecer un Mesías que traería paz, y que habrían señales en un plano físico, y que esas señales tenían que venir acompañadas de acontecimientos sobrenaturales y que tenía que traer vida. Entonces, en ese sistema de creencias que han tenido las culturas,
el pueblo de Israel también tiene su Mesías, que para muchos Yeshua no califica como Mesías porque no restauró a las 12 tribus que están dispersas, pero que lo está haciendo, que traería paz y sobre todo que traería paz en el Medio Oriente. Sobre todo lo que, si usted lo mira en el plano de hoy, están los palestinos, así se llamaba antiguamente Israel, y esa figura cambió y fue en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, que la ONU nombra ya, pero su nombre siempre fue Palestina, dando a entender que esa tierra supuestamente pertenece a ellos, cosa que es falso, porque cuando usted ve las promesas que el Padre le hace en el capítulo 16 de Bereshit, ya la tierra estaba repartida, e inclusive a Ismael en el capítulo 25, cuando ya Abraham va a partir, le dice, mira, aquí tienes, Ismael, toma, esta es tu tierra y aquí están tus bendiciones, tu herencia, te entrego esto. Aún los hijos que tuvo con Cetura. Y a Isaac le dijo, esta es tu tierra, búsquelo, usted se da cuenta. Eso es un problema que ya está resuelto. Solo que el enemigo, y por eso es que le digo, que el misterio de la iniquidad, como le dice Rashaul, o nuestro hermano Saulo de Tarso, en los libros de Tesalonicenses, en el primero y segunda, el misterio de iniquidad que está operando es esto que estoy diciendo. Todo un sistema que han tratado, un sistema de creencia, para tener a la gente vedada, como cautiva, con un velo, un engaño, un estupor, para que la gente no conozca la verdad. Bueno, esos velos están cayendo. Gracias al Padre, gracias a nuestro Jehová Sebaot que me permitió hacer esta serie de audio. Y por eso que quiero hablar de la resurrección del Mesías. Y que esa resurrección tenía que ver acompañada de esto que estoy diciendo. Entonces, cuando aparece en la figura la paz romana, César Augusto, o la madre de César Augusto, bueno, César Augusto vivió y murió, ¿y dónde está? ¿Resucitó? No. Y quienes se proclamaron, como decir Mesías, Salvadores, ¿a dónde están? Hubo una influencia, por supuesto, porque fueron, y está escrito, y lo dice la historia. Usted puede leer los libros de historia también, a lo de Josefo, de Rambán, y usted va a ver estos eventos. ¿Qué sucedió en el templo? ¿Qué hacían? Porque en el templo también habían unos libros, cuando iban a comenzar el servicio, que se le conoce como el Tanit, o el Tanit. Bueno, existen esos tratados, y ahí, cuando iban a comenzar los sacrificios, habla de los eventos que sucedían al llevar las ofrendas. Igual que en el día de Yom Kippur, hay un tratado que se le conoce como el Yomat, y ahí habla de toda su historia de los sacerdotes que al presentar las ofrendas murieron, y quienes salieron, y qué sucedió inclusive en el tiempo de Yeshua. A partir de después de la muerte de Yeshua, nunca más fueron perdonados los pecados del pueblo de Israel, según todo lo que sucedía en ese día de Yom Kippur, cosa que el libro de Hebreos está hablando de ese día nada más. Todo el libro de Hebreos en su contexto está hablando de eso. ¿Y por qué la sangre? Inclusive ahí nombra de lo que estamos hablando, de la resurrección del Mesías. Lo vamos a ver. Entonces yo tengo que ir dándole estas, ¿cómo se llama? Estas pistas, esta historia, estos eventos, que era la paz romana que ofrecía Grecia. ¿Y por qué el Evangelio tuvo tanto éxito? Entonces, ya diciendo esto y asomando los sistemas de creencia que existía antes de Yeshua y a través de su historia, los reyes, los gobernantes, quienes ejercían poder, ellos murieron, pero nunca resucitaron, trajeron vida. Pero que a través del tiempo, bueno, continuaron su dominio y venían otros reyes, pero nunca aparecieron. Y que en su sistema de creencia ellos ofrecían ofrendas a sus dioses, y que al llevar las ofrendas entraban a sus templos, hasta pasaban días ahí y dormían allí, porque supuestamente sus dioses le iban a dar vida. Entonces, cuando aparece la figura de Juan el Inmersor, estaba anunciando, ¿qué dijo? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces era el tiempo que se activó
para el Padre restaurar a la tierra a través de la muerte de Yeshua. Mire, vamos a ir al libro de Mateo y vamos a ir poquito a poco porque yo quiero que usted entienda. Ya sabemos que esto está en Mateo 4, lo de Yeshua, cuando fue sumergido, y por eso es que usted ve en el Brit Hadashah, Hechos de los Apóstoles en adelante, las cartas, la gente tenía que bajar a las aguas para dar a entender un nuevo nacimiento, que su rey murió por usted y que usted le está reconociendo al bajar a las aguas que él le entregó vida, pero que también tenía que haber un derramamiento del Ruach HaKodesh, y por eso Pablo dice, a mí me fue dado el Ruach para ir anunciando el mensaje, pero a otro le fue dado la inmersión. Entonces, digamos que estas dos figuras, o estas dos cosas que el Padre entregó para extender el Evangelio, ha sido la herramienta que el Padre utilizó para darle a los apóstoles, a usted y a mí, para anunciar un reino. Y que si usted está llevando un mensaje corto, chucuto, y sin tener el conocimiento de lo que estoy hablando, usted está anunciando un reino, pero no en su totalidad. Usted tiene que anunciar un reino completo, la verdadera Besorá. Mire, en Mateo capítulo 10, verso 8, por eso es que tuve que hablarle de cómo era el sistema de creencia en que creían los emperadores y por qué el dominio y qué se creía. Entonces le dije Mateo 10, capítulo 8, ¿qué dice? Verso 8, perdón. ¿Qué dijo Yeshua? Saná enfermo, resucita muerto, oiga, limpia leproso, echa fuera demonios, de gracia lo que recibiste, da gracia. Aquí está ya lo que Yeshua estaba haciendo. Y le dice, no lleva ni por el camino ni túnica, ni sandalia, ni bordón, porque es digno el obrero de su salario y de su alimento. Entonces el Padre, a través de lo que ya es la figura de Yeshua, y cuando él anuncia el sermón de la bienaventuranza, bueno, estaba anunciando su reino. ¿Qué bajó del cielo y que se estaba anunciando? El verdadero reino, la verdadera Besorá, evangelio, poder, evangelium, en su griego. Entonces, usted se da cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Usted se está dando cuenta de que el verdadero evangelio no solamente era anunciar la muerte de Yeshua, sino vida. Y que Yeshua está diciendo, saná enfermos, resucita muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Ese es el verdadero poder que le ha entregado Yeshua a su discípulo. ¿Qué más? Ahí mismo, el 11, en el capítulo 11 de Mateo, el verso 5, ¿qué dice? Cuando Juan mandó a preguntar si estaban esperando a otro, imagínense. El mismo Juan tenía su duda. ¿Pero qué dice? Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. ¿Y qué dice? Y los muertos son resucitados, y a los pobres les son anunciado el Evangelio. Bienaventurado todo el que no se escandalice de mí. Aquí está Yeshua, dando un mensaje a su pueblo de que él era el Mesías. ¿Se acuerda de lo que sucedió con Elías y Eliseo? El libro que usted tiene en sus manos es lo que el Padre le ha dado a la humanidad, al pueblo de Israel, para restaurar al mundo. Por eso usted ve cuando Yeshua está hablando del samaritano, ¿qué le dijo? Pasó un levita y no hizo nada, y pasó un sacerdote y tampoco hizo nada. Pero vino un samaritano, le estaban diciendo, el Padre le entregó en sus manos a ustedes para restaurar a la humanidad y no las están haciendo. Entonces tuvo que a sacar a alguien que no era del templo, pero que sí era hijo de un sacerdote o de un levita, el papá de Juan, y lo aparta
y dice que fue criado en el desierto y comía langostas, unos insectos que eran kosher, porque el padre lo permitió, porque lo comía, si no, no va a utilizar a una persona para tal uso. Entonces aquí estamos viendo que Yeshua, ¿qué dice? Porque decirle a Juan lo que está sucediendo, ese era el verdadero evangelio y la verdadera Besorá: levantar, sanar, restaurar. Ahí mismo en el capítulo 14, verso 2, y es cuando ya nuestro estimado Juan le fue quitado la cabeza. Mira lo que dice aquí. En aquel tiempo, vamos al capítulo 14 de Mateo. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Yeshua y dijo a su siervo: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan esos poderes milagrosos. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido a la cárcel a causa de Herodes, su mujer, hermano de Felipe. ¿Qué dice? Que los poderes de Juan estaban operando en Yeshua. Entonces se hablaba de que sí había alguien que pudiera generar vida, y que al generar vida iban a actuar ¿qué? Poderes sobrenaturales. Pero que no había ningún otro, y no hay otro ser en la tierra que se le haya dado tal poder y que tenga la capacidad de hacerlo en sus fuerzas. No, eso es porque el Padre lo ha establecido y quiere y quiso, para dar al mundo de que usted reciba a un rey que le va a generar vida, le está generando vida, pero que usted no conocía esta verdad. Pero bueno, ya la conoce. Entonces, ¿qué dice Herodes? Que los poderes de Juan le fueron traspasados a Yeshua, cosa que no es así, pero yo lo que quiero que usted vea, que esa figura de un hombre que pudiera venir a la tierra a restaurar, y que a través de su muerte generara vida, pero que él también tenía que resucitar. Eso era lo que se manejaba y lo que se anunció y que era conocido en lo que era antiguo Medio Oriente, y que cada quien en su manera, en su estilo de vivienda y de cultura, los reyes decían: yo soy un Dios, yo soy el dador de vida. Bueno, porque tú te creías que creer en ese rey, tú tenías que creer en lo que creía ese rey, en esos dioses, porque si no, bueno, mira, te la veía fea, como decimos aquí. En el tiempo, en el primer siglo, eso era lo que sucedía. Y por eso es que Pablo va a cada una de las comunidades y empieza a hablar de Yeshua. Entonces, si estuvo en Roma, tenía que conocer la cultura romana en que creía Roma para poder presentar el Evangelio y presentar al Mesías resucitado. Ahora sí me está entendiendo, ahora sí está entendiendo usted el verdadero mensaje y por qué en cada una de las cartas Pablo escribe de Yeshua y de la resurrección y por qué murió, y empieza a explicar de manera perfecta, porque no hay otra palabra, de manera exacta lo que hizo Yeshua, e inclusive a sus propios hermanos. Vamos a ir ahora a Mateo 16, verso 21. Y es cuando Yeshua comienza a declarar. Dice: desde entonces Yeshua comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por parte de los ancianos y a los principales sacerdotes, de los escribas, y que tendría que ser muerto y resucitado al tercer día. Aquí está. Aquí está la clave. Yeshua sabía que él era. ¿Por qué? Bueno, porque el Padre lo escogió, y que dice que María fue llena desde el vientre para que apareciera esta persona. Entonces, los anuncios que se hicieron a través de ángeles fue para con el pueblo de Israel, no para con otra persona que se proclame Mesías. ¿Usted se acuerda de lo que le dije al principio? Que potencialmente habían figuras o prototipos de Mesías, porque siempre han tratado de restaurar al pueblo de Israel. Nilsson se le conoce
como el Mesías, porque fue una persona que se abocó a restaurar al pueblo de Israel, a los dispersos, y que empezó a escribir sobre el Mesías. Entonces, potencialmente para ellos, fue un prototipo de Mesías. Pero que yo sepa, ninguno, ni Esmirzo, ni nadie, vivieron en Israel y que esta persona, esta figura, hiciera los milagros que hizo Yeshua. No nació en Belén y no ha resucitado. Por eso es que yo le digo, escuche la era mesiánica para que usted pueda entender a cabalidad también. Estos estudios le van a dar el conocimiento para que usted pueda crecer y conocer la verdadera Besorá, el verdadero evangelio. Entonces aquí vemos a Yeshua que le está diciendo, es necesario que yo padezca, vaya y le quite eso a Hasatán, lo que perdió con Adán y Eva. ¿Qué anunció Juan el Bautista? El verdadero reino se ha acercado. Entonces era completo lo que Yeshua iba a hacer. ¿Y qué le dice Pedro? Miren, por eso es que es bueno conocer la Torá en su contexto hebreo, porque a mí me dijeron, y no lo digo a manera de burla, no, por favor, que a Pedro aquí había entrado el Hasatán, y yo, no vaya, no, y no era eso, porque mire lo que dice el 22. Pero Pedro, tomando la parte, comenzó a convenirlo y diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te sucede esto. ¿Y qué le dice Yeshua? Volviéndose le dijo, apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensa en las cosas de Jehová, sino en las cosas de los hombres. Entonces, esta palabra aquí, han hecho y deshecho en la siguiente manera. Deshacen y dicen cualquier cantidad de cosas. Era un modismo. Es como decir, no vale, mira, tú estás poniendo las cosas en un plano natural, pero lo que yo voy a hacer tiene que ver para el bien tuyo. Y no es que entró a Satán, como le está diciendo, y le está diciendo, es un modismo, como le dijera. Como decir, no chico, tú estás loco. Algo así, pero no tiene nada que ver como nos le hicieron saber. Para que Satanás estropeara lo que iba a hacer Yeshua. No tiene nada que ver con eso. Le está diciendo, Pedrito, es necesario que yo vaya allá. Pero esa palabra que entró Satanás, no va, no cala. Para eso vino él, para deshacer las obras de Hasatán. Y que le iba a quitar tal autoridad que le fue entregada cuando Adán y Eva pecan. Ahí mismo en el 17, en el 9, ¿qué le dice? Estamos hablando del libro de Mateo. Y mientras ellos descendían al monte, Yeshua le encargó diciendo, a nadie digáis la visión que ha visto del Hijo del Hombre, hasta que haya resucitado de los muertos. Oiga, a nadie le diga la visión hasta que haya resucitado de los muertos. Es decir, Yeshua, ¿se acuerdan la cita que le di a Oseas? En el capítulo 6, verso 2, 2 días tenía y al tercer día se había levantado. Pero que también eso tiene en su ámbito profético los 2000 años que va a tener el Mesías, y cuando nosotros seamos, que ya comenzó eso, por eso le digo que escuche la era mesiánica. Y cuando le veamos, porque le vamos a ver. Entonces usted puede ver que ya aquí Yeshua le está diciendo que a nadie le diga hasta que él haya resucitado. Mire, está la viuda de Naín. Yeshua levantó a ese muchacho. Dicen que iban a enterrarlo. Y dice que Yeshua, movido en qué? En misericordia, y se conmovió en su espíritu. Dice que se tocó el féretro, ¡pam!, y se levantó. Y dice que eso fue de un evento que toda la población se enteró. Pero se enteraron, pero como que no les amanecía. Yeshua tenía el poder porque el Padre le había dado tal autoridad a nuestro Mesías, a Yeshua. Lázaro también, cuando el rico y Lázaro le está diciendo que nadie puede pasar de aquí para allá. ¿Qué le dijo él? Ahí tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo. Bueno, se estaba anunciando Yeshua, se estaba anunciando.
Hay otras cosas que hay que poner en el tapete o en la mesa, porque aún Pablo, cuando la agarran, dicen que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Por qué no creían? Entonces nuestra capacidad a veces, o nuestro intelecto, juega un papel importante. Cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión, cuando nos creemos muy poderosos en nuestra propia opinión, cuando creemos que tenemos toda la verdad en nuestra fuerza, y no es en nuestra fuerza. Si el Padre quiso entregárselo a 12 hombres normal, del vulgo como le dicen, para que anunciaran esto, y se lo está entregando a usted para que usted lo viva y lo disfrute y le enseñe, no se salte, no se sienta grande. Grande es lo que hizo Yeshua, que a sabienda lo que le estaba esperando, ir a eso, porque no fue nada agradable lo que hicieron con Yeshua. Era la humillación más aberrante que podía haber en el Imperio Romano. Eso de que pusieran a Yeshua delante de su familia no era para que lo vieran, era una humillación delante del pueblo de Israel, todo aquel que se levantara en contra de César Augusto o de lo que era el Imperio Romano. Todo eso que le hicieron a Yeshua, de lo que él está anunciando, que tenía que ir a la cruz o al madero, es porque estaba escrito. Y que eso que le estoy diciendo, de lo que perdió Adán y que viniera a recuperarlo, tenía un precio. Y en Isaías 53 lo vimos, en el 9 y en el 12. Dice en el 52:8 que no había hermosura ni parecer en su rostro. Lo desfiguraron. Y fue una cosa horrenda, horrible lo que hicieron con nuestro Mesías. Pero tenía que suceder porque estaba escrito. Él tenía que venir no solamente a traer la paz, a recuperar lo que perdió Adán, sino a entregárselo al Padre nuevamente, tomar un lugar en el ámbito físico y espiritual. Usted ahora está entendiendo que esto es algo muy grande y muy valioso y que usted tiene que conocer qué fue lo que se entregó y qué es lo que se va a dar. Otra vez el mismo Mesías en el capítulo 17 de Mateo, en el verso 23, que dice, vuelva a anunciar, y lo matarán, pero al tercer día será resucitado, y ellos se entristecieron en gran manera. No entendían que esto tenía que suceder, y siendo discípulos y siendo conocedores de la Torá. Entonces por eso le digo, mire, no se sienta muy elocuente ni muy grande cuando el Padre le da a uno verdades para que usted la comparta. Porque es muy fuerte ver esto, y que hoy por hoy, no lo voy a decir ahora porque conozco esto y quiera menospreciar lo que yo conocí en una oportunidad. No, que el Padre abra los ojos y que las personas puedan entender y recibir esto, lo que hizo su Mesías por ti y por mí. Porque es importante. El 20:19, ¿qué nos dice? Capítulo 20. Y lo entregarán a los gentiles para que sea escarnecido, azotado, crucificado, pero al tercer día sería resucitado. No tenemos que hacer alarde de lo que se nos entregó, porque lo que pagó Yeshua es muy valioso, muy valioso. Voy a buscar otra cita más y voy a concluir con algo que sucedió en
Mateo cuando Él resucita. Para hacer otro tercer audio, porque hay mucha información, amigo, mucha información todavía. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 32. Que dice: pues después del tercer día de haber resucitado, yo iré delante de vosotros a Galilea. Esto es cuando Yeshua está hablando y ya hizo el pacto, la alianza, el Pesach, el sede del Cordero. Le está diciendo: yo voy a ir delante de ustedes. Ya sabemos lo que pasó, le expliqué la humillación de cuando su madre. Pero hay algo, una expresión, y es cuando Yeshua muere. Dice que está un romano, búsquelo, ahí está cuando Yeshua resucita. Y con esto voy a terminar para comenzar un tercer audio. Cuando Yeshua muere, dicen que le van a dar con agua, vinagre y vino mezclado, porque era una manera de Roma humillar a aquel que se proclamara rey. Entonces, cuando a ti te proclamaban rey, te vestían de una capa creo que era como un rojo, vino tinto o algo así, te ponían una corona y hacían una cena, y de lo cual tú tomabas vino. Pero esto era la burla, cuando Yeshua lo están llevando ahí al madero. Y comienza ya el día a cambiar. ¿Se acuerda que le hablé de eventos sobrenaturales, tanto en un ámbito físico, espiritual, qué cosas tenían que suceder? Bueno, eso se conocía antes de Yeshua y que eran conocidos en las culturas, pero que ninguno de ellos resucitó, y lo que ellos promovieron y decían no se cumplió. ¿Por qué? Porque no tienen tal poder, no tienen tal autoridad, y no le ha sido dada. Y ese ha sido el gran engaño de Satanás. Entonces, cuando Yeshua está muriendo, ahí hay un hombre de la corte romana. Y cuando empiezan a suceder que el cielo y el día comienza a cambiar, porque dice que el cielo empezó a oscurecerse. Ahí tiene el primer algo sobrenatural. Dice que está lloviendo, pero también le dan el vino le mezclado con vinagre. Yeshua expiró ahí su espíritu, y como cae la cabeza, ya había muerto, o sea, colga el cuello con la cabeza. Dice que le ponen una lanza y los traspasan, y dice que salió agua y sangre. Estaba limpiando lo que Adán y Eva habían hecho, no solamente cuando Adán y Eva, sino que de Adán salió Eva, y esa herida la estaba limpiando Yeshua, estaba restaurando ya, y estaba cerrando el ciclo de el proceso, mejor dicho, de la restauración que el Padre había hecho con Adán y Eva. Dice que sacó a Eva de una costilla, por aquí, de esa costilla le dolió a su pueblo, que él era el Mesías, y que estaba limpiando no solamente al pueblo de Israel, sino a usted y a mí. ¿Y qué dijo el romano? Que cuando muere Yeshua, dice que hubo un gran terremoto, y empezaron a los muertos a levantarse. ¿Qué dijo el romano? Verdaderamente este era el Hijo de Dios, porque él conocía lo que era la paz romana, lo que ofrecía César Augusto y lo que ofrecieron muchos reyes y emperadores, pero que nunca lo cumplieron, y que él palpó y vio lo que Yeshua había hecho. Entonces dice las Escrituras, usted lo puede ver en Mateo 27, cuando el romano está viendo todo ese espectáculo allí. Ya estamos hablando de eventos sobrenaturales. Los muertos resucitaron, físicos, naturales, lo que sucedió en los cielos, que se puso oscuro hasta la muerte de Yeshua. Empezaron ¿a qué? A resucitar los muertos.
era generador de vida. Eso fue lo que hizo Yeshua y por eso es mi Mesías. Familia, yo espero que este audio, esta serie, este segundo audio, le haya sido de sagrado y que le haya sido de edificación. Vamos a un tercer audio y para que usted pueda conocer y por qué Pablo hablaba de esa manera y a esas comunidades.